Pinta a ficción, el podcast. La escasez en el futuro, una de las peores consecuencias del fin del mundo. Esta presentación de episodio es un buen ejemplo de escasez. Pinta a ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hoy creo que no tenemos ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque hoy es escaso todo. Hoy vamos a hablar de la escasez como uno de los efectos que podría tener, como hablamos en los últimos capítulos, un fin del mundo. Y cómo eso afectaría a determinados recursos, determinadas cuestiones, que lo que puede ocurrir es que sean muy escasas y eso genere diversas situaciones. La ciencia ficción siempre agarra ese tema y hace muy buenas películas y libros, por supuesto. Pero últimamente el hecho de que la ciencia ficción se vuelva real, por ejemplo, con una pandemia que pasamos todos, sí, ya empieza a ser preocupante. Maldito COVID. De que esas visiones apocalípticas que tenemos, pues parece que se empiezan a cumplir. Hay sequías, hay hambrunas, faltan combustibles, el calentamiento global, todos notamos el cambio de temperatura. Sí. Entonces vamos a hablar de todo esto hoy. Sí, porque son al final consecuencias de las acciones muchas veces humanas, ¿no? De pues esas visiones apocalípticas que todos recordamos, de temas como pueden ser guerras por el agua, disputas por el territorio. Veremos un montón de casos o de circunstancias en las que la gente tiene problemas para encontrar determinados recursos porque o bien los hemos contaminado o bien son sobreexplotado. Eso es, sobreexplotado. El principal problema que tenemos ahora es que, tal vez yo no lo sabía hasta que preparé este capítulo, de que solo el 2.5% del agua del planeta es agua dulce. Uh-huh. Y de este pequeño porcentaje, un 2.5% es muy poco, pues el 70% es hielo que está en los glaciales. Y alrededor del 30% están acuíferos subterráneos. Realmente lo que tenemos nosotros en disposición entre los ríos, los embalses, es un 0,3% para toda la raza humana. Y somos muchos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si encima la contaminamos haciendo vertidos o la sobreexplotamos. Has hablado ahora mismo de las reservas subterráneas. Ese es uno de los grandes problemas de los acuíferos como Doñana o como otros que hay a lo largo y ancho de España, y que el hecho de la sobreexplotación con pozos ilegales hace que los acuíferos pierdan su masa subterránea y dejen de ser un humedal o dejen de ser un entorno natural como lo eran hasta ahora. Y que estamos acostumbrados de que todos los desechos que produce la raza humana, somos 8.000 millones de humanos que generamos tóxicos, muchos tóxicos, y muchos desechos, por supuesto. ¿Qué ocurre? Estamos acostumbrados a que el planeta filtra todo. Sí. Pero ya tenemos una isla de plástico que se ve del espacio. O sea, que la estamos cagando, pero bien. Pero mucho. Y de hecho, sobre esta cuestión, ya en 2011, en un simposio sobre los premios Nobel de sostenibilidad realizado en la ciudad de Estocolmo, hablaba de que al recordar los patrones de insostenibilidad en la producción, consumo y crecimiento demográfico, constituyen estos un desafío a la resistencia del planeta para soportar la actividad humana. Entonces, la ciencia en este caso indica que estamos transgrediendo esos límites planetarios que nos han mantenido como civilización humana en los últimos 10.000 años, pero que esto se está acentuando y que cada vez tenemos la evidencia de que la presión humana está comenzando a sobrepasar la capacidad de la Tierra. Veremos cómo esto lo han estado estudiando y cómo hay una serie de indicadores que nos dicen dónde estamos haciéndolo o muy mal o vamos camino de mal. Todos sabemos que los carburantes, los desechos del petróleo producen una toxicidad importante.
hasta los años 90, un poco antes de los 90, todos vemos que ahora dice gasolina sin plomo. Sí. Eso no era la norma. La norma era que tenía plomo. Y ya está. Y no sabíamos que nos estamos envenenando nosotros mismos con la producción de dióxido de carbono y plomo al ambiente. Sí. Y el plomo es tóxico para nosotros. Nos produce esterilidad y hubiese acabado con la raza humana. Es un veneno. Claro, entonces no solamente es este problema. Generamos muchos más tóxicos y no hablo de radiación. Hablo del plástico, hablo de los metales pesados, como dices. Claro, y otros componentes que no sabemos que utilizamos. Níquel, cadmio, muchas por ejemplo, cosas. El mercurio, que dejó de ser producido para los termómetros porque era tóxico. Es muy tóxico. Pero solamente los móviles, las tablets, los ordenadores, todo lo que utilizamos genera residuos tóxicos en grandes cantidades, en toneladas. Señoras, señores, por favor, reciclen sus instrumentos tecnológicos porque incluyen un montón de contaminantes y además seguramente se pueden recuperar todos esos componentes y producir nuevos dispositivos que vamos a necesitar en el futuro. Entonces yo te diría que todo esto no viene de la historia a largo plazo, sino que viene de los últimos 200 años, sobre todo desde la Revolución Industrial, y que esa gran aceleración nos da la bienvenida a lo que se llama el antropoceno, que es la época en la que el hombre en la Tierra pues está por todas partes. Hay una evolución de diferentes indicadores que nos dicen que la actividad humana y su impacto en el medio ambiente es brutal. La OCDE, de hecho, habla sobre esto. Una cosa muy fácil es la deforestación de las selvas que tenemos. El Amazonas pierde miles de hectáreas al día y no lo frenan. Supuestamente decimos es el pulmón que tenemos en el planeta. Pero otro pulmón que es muy importante, que no todos sabemos, que es en el mar, es donde más oxígeno se produce. Sí. Y no lo estamos cuidando porque estamos intoxicándolo. Además de que una cosa que me llamó la atención fue que el cambio de la temperatura, aunque sea 2 o 3 grados en el mar, eso es mucho, altera todo el ciclo de vida del mar y todo lo que produce el mar para nosotros lo estamos perdiendo poco a poco. Es verdad que hay ya una conciencia social, creo yo, pero creo que falta mucho por hacer. Y en este caso, lo que creo que ocurre es que vamos más lentos vamos más lentos concienciándonos y desarrollando técnicas para reducir, para reciclar, para recuperar, para reparar. Ya, pero yo creo que tenemos una conciencia, pero una conciencia de cara al público, de quedar bien. Vale. ¿Por qué? Porque la huella hídrica, por ejemplo, que deja la carne de ternera, para hacer 1 kilo, son 20.000 litros. Un kilo de carne. Una hamburguesa, más o menos son 2.500 litros que gastamos. La ropa, cada prenda, entre 15.000 y 20.000 litros. Una prenda. Y la cambiamos todos los años, por temporadas. Entonces, ¿estamos concienciados? Sí, pero no. Sí, pero no lo suficiente. De hecho, cuando hablaba antes de esos indicadores, de los límites planetarios, se han definido unos 9 límites planetarios sobre, pues una serie de factores que influyen en la calidad de vida, influyen en el futuro de la especie humana y del planeta como tal. Y según, hay dos estudios y uno de ellos dice que hemos transgredido 6 y otro que hemos transgredido 7. 2 de ellos los hemos transgredido muchísimo. Entonces, estos 9 límites serían el cambio climático, que ya hemos cambiado, ya ha aumentado la temperatura varios grados del planeta. Efectivamente, y además la previsión es que aumente 1,5 grados de aquí a nada. Peor. El cambio en la integridad de la biosfera, pues pérdida de biodiversidad y extinción de especies. Eso le llaman una extinción masiva. Sí. Porque estamos cargándonos especies. Efectivamente. En lugar de caer un meteorito, ha caído el hombre sobre la Tierra. Hombre, date cuenta que hemos eliminado la mayoría de animales y lo que más hay son vacas, conejos y pollos. Sí, lo que comemos nosotros. Entonces, agotamiento de la capa de ozono estratosférico. Y esto es algo que es de los que está bien,
porque hace ya Hemos muchos corregido. años que hemos corregido el tema del CFC y de los sprays y demás, ¿vale? Y de los aviones supersónicos. y todo. Efectivamente. Entonces, el tema de la capa de ozono ha mejorado con respecto a los indicadores que había en los años 90. Sí, dato interesante, la pandemia y tenernos encerrados durante 3 meses a todos ayudó a que el agujero de ozono se cerrara un poco más. Efectivamente. Luego, una cosa muy importante, porque Cherp lo ha dicho, la acidificación de los océanos. Esto es un problema porque, como ha dicho Cherp, es donde más oxígeno se produce junto con las masas forestales. Entonces, el hecho de que nos carguemos los océanos se puede cargar también la atmósfera. Los flujos bioquímicos, como los ciclos de fósforo, nitrógeno, etcétera, el hecho de utilizar una serie de abonos y demás que agotan la Tierra, pero la llenan de nitrógeno. Bueno, cambio en el sistema terrestre, por ejemplo, la deforestación que tú has dicho, de masas como, por ejemplo, el Amazonas o cualquier masa forestal de las que hay en el mundo. Pero claro, se nota mucho más cuando las talas son tan brutales como allí. Sí, sí. El uso de agua dulce, que también has dicho Claro, que tenemos... en este momento en España y a momento actual, no sé cuándo escuché el podcast, pero en ese momento, comunidades como Cataluña, Sí. Barcelona es una de las ciudades más Está importantes de España, con restricciones. restricciones, pero no solamente mantienen agua porque tienen 2 desalinizadoras inmensas Sí. que fueron creadas para usar puntualmente al 100%, funcionando constantemente para generar agua potable para poderla consumir. Claro. El problema es que el agua se la bebe la gente y la sal, ¿qué la hacemos? Pues Porque es un se problema. acumula un montón de sal que no puedes tirar al mar. No, Entonces, porque si no aumentas la salinidad del mar y eso acidifica. Bueno, es un, y aumenta la es- presión, es un aumenta la ciclo- presión osmótica Eso es, bueno. y los animales se mueren. Los animales se mueren. Entonces, la octava sería la carga de aerosoles atmosféricos, que como digo, esta es la otra que ha mejorado, aunque no está del todo bien. Y por último, la introducción de cosas novedosas como la creación o liberación de sustancias o tecnologías nuevas que crean un impacto significativo. Hemos hablado en este podcast sobre la IA y tú y yo sabemos que la IA necesita capacidad de computación a lo loco y eso gasta un montón de energía y eso... Es que, si tú te das cuenta, un ser humano Sí, necesita un bocadillo para comer al día. sí. Somos O súper un eficientes. sándwich. Entonces, somos realmente muy eficientes comparados con una inteligencia artificial. Sí. Una inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, Sí. pero la cantidad de Pero con un servidores- bocadillo no pasa el día. No, la cantidad de servidores que necesita son increíbles, inmensos. Entonces, todo el sílice y todo lo que utilizan ellos, los microprocesadores Sí. y todo lo que utiliza una inteligencia artificial es demasiado. Eso Sí. no lo hemos estudiado todavía. No es rentable Ujú. de cara a decir, tengamos inteligencia artificial, pero y contamine tanto. Lo trataremos en detalle porque el próximo capítulo, lo anunciamos ya, será supercomputadoras y computación cuántica. Y Josito lleva varias semanas sin dormir preparándolo, porque le encanta. Sí. Bueno, pues entonces, de estos 9 indicadores que tienen su vista puesta en el cambio climático y en lo que sería, bueno, todo lo que son factores que afectan al futuro de la Tierra y a su sostenibilidad, hace que nos planteemos que lo estamos haciendo mal porque, como digo, no somos lo suficientemente conscientes de lo mal que lo estamos haciendo. Entonces, yo os diría que, bueno, podemos tener una visión de que venga después el que pueda y sobreviva como pueda, pero pensad que algunos de vosotros supongo que tendréis hijos y el mundo que les vais a dejar, ¿no? Entonces, pues, si quieres hablamos... Existen, mira, de algunas escaseces. Ahora me recuerdas mucho, por ejemplo, de Mad Max, la película, Sí, en donde no hay agua. no. Y lo que único que buscan es el petróleo. O Waterworld, también, no hay agua. Que hay demasiada agua. Hay demasiada agua, pero es toda salada. Entonces no hay tierra. No hay tierra que produzca el ciclo del agua. Es que el ciclo del agua es súper importante. Claro, porque ¿de dónde sacamos los alimentos? O sea, siempre el problema de este cambio climático y de todos estos factores es que la Tierra aquí dentro de 30.000 años va a seguir. La especie humana no. No, Nosotros no estamos acabando con el planeta ni con el clima. Estamos acabando con la forma de vida del ser humano. con nuestro ecosistema y el de, claro, todas las especies que conviven con nosotros. Entonces, pues bueno, si quieres vamos a hacer una cosa que es tratar en detalle diferentes tipos de escasez. Pero también dentro de estos diferentes tipos de escasez, muchos se comparten. Sí, Porque, por ejemplo, sí, tienen empecemos- interacciones por unos con ejemplo, otros. si hablamos de escasez de agua Sí, y después hablamos de escasez de alimentos, el cambio climático influye a los dos. sí, El crecimiento poblacional
Sí. Ya alguna vez en algún capítulo pasado hemos hablado que nosotros somos de la generación del 77, que es una buena añada. Gran añada. Entonces, en ese momento, cuando tú y yo nacimos, y muchos oyentes nacieron, éramos 2.000 millones de humanos en el planeta. Pero en la Edad Media éramos 500.000. Sí. Claro, de los años 70 a ahora, simplemente hemos pasado de 2.000 millones a 8.000 millones. Claro, Y se espera que lleguemos a los 10.000 millones en el 2050. Eso, el problema es que la curva, si tú miras la curva, es que tiende a exponencial. Es que el problema es que los recursos no son infinitos y el agua, por tanto, tampoco. Luego, es verdad que podemos hacer un uso más eficiente o manejarla mejor, que no haya pérdidas. Es una cosa que me pareció súper curiosa. Sí. Las grandes ciudades hacen recortes de agua porque yo decía, hombre, claro, hacen recortes de agua para que la gente no consuma. No, hacen cortes de agua para que las pérdidas que hay de filtraciones Sí. también, que es mayor. Es que es muy grande. Es muy grande. O sea, las tuberías que tenemos y los riegos y todo lo que utilizan, lo que tenemos, hay fugas. Sí, muchas. Y esas fugas se evitan cerrando la llave. Entonces no es porque la gente lo consuma, es porque perdemos mucha agua potable. Luego, aparte, tenemos un problema que, como tú bien dices, todo está interconectado y que el cambio climático hace una cosa que es que hay sequías. Sí, hay ciclos. Hay ciclos, pero no están tan regulados como estaban antiguamente. Entonces, el problema es que ahora hay sequías y luego hay, por ejemplo, trombas de agua que no somos capaces, ni la Tierra es capaz de gestionar. De absorber esa cantidad de agua. Porque la velocidad con la... Eso es. A ver, puede que lluevan 100 litros de agua en 2 meses o 100 litros de agua en unas pocas horas. ¿Eso qué produce? Produce pues una gran cantidad de agua que arrasa escombros. Claro. Y esos escombros se vuelven como una masa que lo que hace es llevarse coches y pues, muere gente, desafortunadamente. Sí. Entonces el problema es ese, no es tanto la cantidad, sino la velocidad con que cae. Y luego además tendríamos que decir que de ese agua que, como tú bien has dicho, es un pequeño porcentaje y tal, pues debemos pensar que toda ese agua a veces puede estar contaminada. Agua contaminada ni se puede consumir, ni se puede verter a otro sitio que haya agua, es un problema. Luego, esto también genera conflictos. Ya hemos visto en España con Doñana y con otras cuestiones como el trasvases y demás, claro, que genera conflictos territoriales. O sea... Claro, porque es que si el agua es mía, ¿por qué me la quieres quitar? Ya. Entonces, a ver... Que no vamos a entrar en si es posible o no es posible. El problema, a mí me gusta una frase que escuché hace mucho tiempo, la leí en un libro, no recuerdo dónde, decía... Cuando el hombre haya talado el último árbol, haya matado la última especie y haya gastado el último vaso de agua, se va a dar cuenta que el dinero no se puede comer. Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, no simplemente decir, sí, el cambio climático, sí, la falta de agua, es que lo hacemos. No, tenemos que ser conscientes en pequeños detalles. Por ejemplo, ¿cómo te lavas los dientes tú? Abre la llave y das que corre el agua y te lavas los dientes. Yo he hecho la prueba. Ya. Un día cogí y puse debajo de un caldero para ver cuánta agua, abriendo la llave, como me lava los dientes normalmente. Me gasté más o menos 5 litros. Después cogí un vaso de medio litro, lo llené de agua y con ese medio litro me lavé los dientes. Y ya está. Y fue igual, exactamente la misma situación. A que se te quedaron igual de limpios. Exactamente, igual de limpios. Y yo, hostia, es que son 10 veces más. Y pasa igual con la ducha, y pasa igual con muchas cosas. Pero si somos 48 millones de habitantes en España, multiplica esos 5 litros por 48 millones. Es que somos demasiados. Bueno, el caso que, como hemos dicho, está todo interconectado. Entonces, existe otra posible escasez, como sería la de los alimentos, que una de las posibles causas es la falta de agua. Porque si tú no puedes cultivar, pues... Y que generar ciertos tipos de alimentos es mucho más caro que otros. Claro. Por ejemplo, lo que hablamos antes, generar la carne, la proteína es muy cara. A mí me encanta la carne. Sí, ¿ya? A mí también. Generar pescado es más barato. Sí. Pero generar frutas es mucho más barato. Sí. Entonces, no solo es que tengamos que cambiar la forma de alimentarnos. Nosotros somos omnívoros, tenemos que comer carne. Pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos comer todos los días. Un día tú te levantas y te comes unos huevos fritos. Al mediodía te comes un pescado, el que quieres a la plancha, y por la noche, mira, una hamburguesa me va a cenar esta noche. Y si queda una pizza, un trozo de pizza, pues también pizza con pepperoni. Venga. Eso en un día. Entonces la cantidad de alimento, pero no solamente es la cantidad de alimento. El problema es que nosotros somos una especie que no podemos controlarnos. Tenemos la capacidad de tirar a la basura
toneladas y toneladas Sí. de alimento. Eso es uno de los problemas que yo veo y que hay varios programas para evitar, sobre todo, más que en las casas, que también, porque en las casas también se desperdicia, y eso lo he vivido yo mismo en mi casa, pero intentas, pues bueno, reducir lo más mínimo y aprovechar todo, yo qué sé. Pero, por ejemplo, en el tema de los restaurantes y en los ¿Qué supermercados, le sobra? en los dos sitios, o sea, son negocios que se basan en la comida, pero que tienen problemas a veces de que o les sobra stock, por ejemplo, o se pasa de fecha, o Claro, lo han pero cocinado es y no que, ha venido mira, cliente. Mira, la FAO en el 2019 informaba que nosotros más o menos tiramos a la basura 1.000 millones de toneladas de alimento al año. Ujú. Eso es demasiado. Eso es O sea, muchísimo. no entiendo cómo existe tanta comida en la basura y Sí. hambrunas. Y a la vez el coste de producir esa comida. O sea, son varias las cuestiones que se juntan. O sea, el hecho de lo que pierdo yo de dinero por tirar una comida Claro. a la basura. Lo que está ocurriendo que a lo mejor hay una persona que no tiene que comer. Y a la vez, el coste que ha tenido producir ese alimento, que a veces yo diría que no pagamos lo suficiente lo que realmente estamos consumiendo. Si realmente pagásemos las cosas, ese pantalón que tú has dicho, la hamburguesa, Al precio que debería ser. no sé si nos lo podríamos permitir Claro, todos los pero días. es que tú te acuerdas de La Carretera, que es una película que te encanta. A mí me Buenísima. encanta. Eh, Es muy dura, pero es muy buena. que la típica historia Sí. posapocalíptica donde un padre está con su hijo Ujú. y ahí vemos que nosotros sufrimos Sí. no por nosotros, porque un hombre, un adulto, Yo sí, sufría por el padre y por el el padre, hijo. el hijo, o sea, el padre, ver cómo sufría el padre porque no había alimentos, no había comida y buscaba la forma de alimentar a su hijo como fuese. Como fuese. Y entonces, y el pasar hambre, tanto él como el hijo, o sea, a él le dolía más que el hijo sufriera de hambre que Sí. él mismo. Si queréis ver una película que trate la hambruna, coged esta película. Porque, o sea, quiero decir, más allá de cualquier anuncio de una ONG que te muestre los niños en África, que es súper importante que les llegue alimento, pero quiero decir, el hecho de verte alguien como tú, que se supone que, No, que vi- sí, que vive, que vive en este país. Que no es ningún superhéroe, ni No, un no, no, antihéroe, una es persona normal. un hombre completamente normal con un hijo. y que no es capaz de darle de comer. O sea, la dureza de la película. Bueno, yo primero me leí el libro y después he visto la película solo un par de veces. Porque no o sea, es muy dura. Entonces, recomendadísima, por supuesto. El problema con los alimentos es que aproximadamente el 70% está cubierto de agua, todos lo sabemos. Y ese 30% que queda, pues hay muchos desiertos, muchas montañas, muchos bosques y selvas que no son... Tampoco hay tanto terreno cultivable. O sea, se calcula que, dependiendo de donde lo leas, un 5% de la tierra es cultivable. ¿Qué ocurre? La tierra se agota. Sí. Todos los que... No, yo no soy agricultor, Ujú. he leído sobre eso porque me interesa, Sí. pero no tengo la práctica. La gente que sabe, Sí. la tierra se agota. Ujú. Entonces tienen que ir rotando, Sí. poniéndole fósforo, poniéndole nitrógeno para intentar sacar comida. A ver, yo he visto, hace poco vi una noticia y era un cultivo experimental que la verdad es que dices, bueno, esto lo que pasa es que a gran escala lo veo complicado. Pero era un container y dentro Sí. de ese container, en vertical, había varias filas de lechugas, de, bueno, Sí, sí. En algunos países lo que hacen es que cada casa que Sí. tiene un pequeño huerto y ellos generan pero bueno, alimento. esto estaba con Tecnificado. sensores, bueno, súper tecnificado, sensores de humedad, de crecimiento, no sé qué. Luego tenían, en vez de luz normal, porque era un container, Sí. era luz azul y roja para facilitar Sí, pero el el avance- ciclo de crecimiento. Siempre creemos que los avances tecnológicos Sí. nos van a ayudar. Y en el caso de la alimentación, Mm, el avance que nos hicieron, nos vendieron, sí, fue parcialmente bueno y nos lo creímos todos con los transgénicos. ya. ¿Qué ocurrió? Un transgénico produce alimento en sitios donde no crecería normalmente. En el Sí. desierto es capaz Sí, de sí, crecer sí. con poca agua. Pero esos transgénicos no generan semillas. Ya. Entonces no pueden hacer lo que siempre hacían de coger las semillas y volver a replantar y No, hay que comprar. hay que comprarlas siempre. Sí. Y si no Bueno, es que yo creo que hay un negociete detrás. Claro, pero es una pérdida de biodiversidad agrícola. Sí.
que no solamente ocurre por eso, sino por otros motivos Y también. de hecho me parece muy mal que se pierdan variedades de tomates, de ajos, de no sé qué, que menos mal que en algunos sitios de España y de otros países, ¿vale? No, yo hablo de España porque conozco el caso, se hacen proyectos para recuperar un montón de variedades autóctonas que tienen pues diferencias de sabor, de textura. Quiero decir, al final es riqueza, yo te riqueza digo- alimentaria. Yo te digo un ejemplo muy simple que lo he vivido. Ujú. Hemos puesto un pequeño huerto, Sí. pocos metros cuadrados, Que tienes que doblar más el lomo, es ¿eh? mucho trabajo, demasiado trabajo, y pusimos tomates. Ya La lo sé. una tomatera. Todos mis tomates eran feos. ¿Pero horribles. estaban buenos o no? Sí, por eso. Ajá. Allá voy. Yo voy al Mercadona, al campo, a cualquier gran superficie y compro tomates perfectos. Sí. Rojos, bonitos, todos son parecidos. Pero- Mis tomates, ninguno parecían hijos del mismo padre. Entonces, claro, cuando pruebas esos tomates, Sí. tienen un sabor Especial. exacto. Sí, Saben sí, a sí. tomate. Sí. Pues eso es lo que ocurre. Pero lo que me preocupa a mí no es tanto que tú generes tu propia comida, Sí, no. sino que como necesitamos tanta comida a nivel de la masa, los conflictos y las crisis políticas y las guerras que tenemos en este momento. Esto a futuro, si hay problemas de escasez de agua, de alimentos o de otro recurso así muy vital, Claro, van pero a haber guerras. Hace poco hemos tenido la guerra de Rusia Bueno, sí sigue estando ahí. con Lo Ucrania. que pasa es que hemos abierto el grifo con el envío de barcos con grano, porque si no, la gente Claro, tenía pero- problemas. Pero si un país es la despensa, Sí. como Ucrania, y esa despensa se pierde, ¿qué pasa? Países pobres como en el África pasan hambre Hombre, claro. o se mueren de hambre. Sí. Bueno, eso genera también desplazamiento de población, y cuando desplazamos población hay sitios donde sobra y sitios donde falta. Y Quiero- violencia y pobreza. Sí, vale. O sea que todo tipo de contaminación, de degradación ambiental, la escasez de agua, la dificultad de los conflictos que generan pues un problema de cooperación y de desarrollo. Cuando alguien está muy cabreado con otro, anda, que te vas a poner tú a sentarte en una mesa, a ponerte de acuerdo en cómo organizar algo para ganar todo el mundo. Entonces, Realmente cuando tienes hambre, ujú. se acaba el diálogo. No, está Cuando claro. tienes sed, se acaba la capacidad, la posibilidad. A ver, ser humano, somos civilizados hasta Sí. que nos quitan lo básico. Correcto. A ti te quitan la comida, la bebida, el agua me Sí. refiero, no la bebida, no la cerveza. Sí. Bueno, también si no las quitan también había problemas. Sí. Pero si te quitan las cosas básicas y la vivienda, la liamos. Pero te voy a decir una cosa que a futuro también podemos tener un problema y que influye en todo eso. Imagínate que tienes agua para ducharte, pero no hay energía para calentarla. Claro, es que el problema es el siguiente. La escasez energética que tenemos en este momento es que intentamos, aquí sobre todo en Europa, estamos intentando hacer una transición ecológica que llaman los políticos Sí, inteligentes, sí. por decirlo de alguna forma. Y estos idiotas lo que dicen es que quitamos todas las centrales nucleares porque son malas. Son Las malas. nucleares malas. Y es verdad que no son lo más No, limpio. Sí, pero entonces ¿no? quitamos las nucleares, quitamos el carbono porque el carbón también Sí. sí quema, el carbón es malo. Y después vemos qué hacemos. Claro. Luego ya si acaso pues, O sea, es producimos como decir, otra cosa. vendo toda mi ropa, me quedo en bolas y a ver qué hago ahora. Pues es que más o menos han hecho eso. ¿Qué ocurre? La transición tiene que ser, efectivamente. El otro día leí un artículo que me encantó, fue que si tú coges el desierto de Sahara y tienes que plantar paneles solares Ujú. para alimentar a toda la raza humana de electricidad, Sí, o sea, la electricidad ecológica, sí. me sorprendió que solamente tenías que sembrar el 1.5% de la zona. Si es que producen un montón. Claro, Mira, pero es que a aquí hay- ver, pero hay que- entonces el problema es que no nos dejan. aquí hay un problema que no solo es poner placas solares o aerogeneradores, sino que hay dos problemas, ¿vale? El primero es el de que no se me vaya el negocio, ¿vale? Claro, porque Y el segundo, y en este caso tiene que ver con la red eléctrica, para tú mantener la tensión, la red La eléctrica activa, distribución, la distribución, necesitas que algo mantenga. Cuando no hay acumuladores, viento. sí, acumuladores. Pero o sea, es que hoy en día no hay acumuladores. Tiene que haber un trasfondo. Ujú. Y el trasfondo, desafortunadamente, a menos de que ahora existen un par de países Mm. que están generando en este momento la fusión.
Ya, pero bueno, Que la fusión es a futuro. Sí, igual no, que pero no tanto futuro, porque ya han logrado mantener una llamarada solar encendida durante, no sé, 1.3 segundos o algo así. Sí, Entonces la fusión, a ver, para una forma muy simple, ¿qué es la fusión? Los soles Sí. están llenos de un combustible que es el más fácil, Ujú. que es el hidrógeno. Bueno, en este caso utilizan deuterio, pero sí. Sí, bueno, sí, pero el hidrógeno es H, o sea, es un átomo con un Sí. electrón alrededor. Sí. Entonces lo que hace la presión y el calor genera que en lugar de tener un solo electrón alrededor, pues se combinen dos Sí. y tenga un núcleo con 2 electrones. Sí. O sea que pasa a ser helio. Y eso se genera Un montón de energía. Un montón de energía. Pero el problema es Y que el helio produce energía. Pero el problema es que eso ahora tú y yo sabemos que es una cuestión experimental y que no puede surtir de energía No, al en mundo. En este momento no. Entonces, aquí la cuestión es que hay dos cuestiones. Una es que tenemos que suplir o producir la suficiente energía para dar servicio a todas las personas que quieren energía continuamente. Y eso implica... En gigavatios. Eso es. Y eso implica que con la energía solar y la eólica no son suficientes. No, porque eso es momentáneo. No. No llega a ser Necesitas constante. poder hacer un suplemento, bien sea con energía nuclear, bien sea con quema de carbón o de gas, ¿vale? El ciclo, que se llama ciclo combinado. Sí. O, por ejemplo, lo que yo digo que tiene que ocurrir al futuro, que es que seamos capaces de producir hidrógeno y después quemarlo. Porque el hidrógeno, a diferencia de otras cosas, sí que se puede almacenar. En teoría hay coches que pueden ir con hidrógeno. Entonces, creo que, aunque hay muchos detractores del hidrógeno, y yo creo que tiene más que ver con que no se me vaya el negocio. A ver, y también que... Con que la dificultad que tiene. Y que es un poquito explosivo. Sí, sí, es lo que tiene. Entonces, la energía también puede ser a futuro un problema y, de hecho, yo creo que si encima lo juntamos con que venga una época estilo glaciación como en el día de mañana o un Snowpiercer, y encima no tenemos con qué producir la energía, yo no sé lo que puede pasar. O sea, pues muy simple, guerras, hambruna, muerte y destrucción. Típico de ciencia ficción. Pero hay muchos más tipos de escaseces. Bueno, a ti que te gustan las cosas, yo tengo una pregunta. ¿Y las inteligencias artificiales? Sí. ¿Qué papel jugarían ahora? Ahora mismo. Claro. Ahora mismo, ahora mismo yo creo que pueden jugar un papel en investigación. Es decir, las inteligencias artificiales están desarrollándose de tal manera, ahora se han hecho muy virales y están en boca de todos porque han llegado al público general. Pero las inteligencias artificiales no son algo nuevo, se vienen utilizando supercomputadoras y todo tipo de, pues programas que analizan fotografías, que analizan escáneres, que analizan... Lo que pasa es que ahora cada vez tenemos más potencia de cálculo y entendemos mejor los modelos. ¿Qué ocurre? ¿El desplazamiento laboral? ¿Va a producir escasez? No. Sí, porque los trabajos que sean automáticos, repetibles y que sean... Eso no es escasez. Eso es exceso de tiempo. No, va a haber escasez de trabajo. Ah, escasez de trabajo, claro. Entonces, y eso va a generar, pues, como la revolución industrial. Un montón de gente en la calle. Bueno, va a haber escasez de trabajo. Yo creo que el problema aquí está en que seamos capaces de acomodar el mercado laboral, ¿vale?, a las necesidades de las empresas. Es muy sencillo. El problema es que eso requiere que las personas y las empresas hagan por adaptarse. Las empresas por formar a sus trabajadores, ¿vale?, y los trabajadores por tener interés en formarse en nuevas capacidades, en nuevas habilidades, porque si no, va a haber algunas que van a ser sustituidas. Eso es así. Y va a haber no va a haber escasez de trabajo. Yo creo que no va a haber escasez de trabajo. El problema es, ahí va a haber un desacompasamiento entre lo que necesitan las empresas. Sí, una brecha de habilidades. Sí, totalmente. Entonces, lo que va a haber es una escasez de habilidades. Sí, a no ser que nos pongamos solamente a aprender. Hace 100 años comparado a ahora, el 80% de las profesiones han desaparecido. Esta brecha, gracias a las inteligencias artificiales, va a aumentar. Porque calculan que dentro de 30 años el 50% de los trabajos que existen actualmente van a desaparecer. Bueno, y yo flipo. Porque pero eso es evolución, ¿eh? Yo vi un robot hace unos meses ya que servía cervezas. Sí. Mejor que cualquier... No, mejor no. Sí. No, servía con la espuma perfecta, fría. Bueno, yo te digo, hace poco estuve en una jornada en la que se habló de el cocamarero, ¿vale?
Y entonces, en este caso, lo que hace el robot, y esto es un caso real, ¿eh? de un señor que lo explicó, que tiene 3 restaurantes y que ha implantado un sistema en el que el camarero lleva a su lado un robot. El robot carga con el peso y lleva la información de la comanda y demás. Sí. Y el camarero se puede centrar más en atender al cliente. O sea, al final, eso redunda en una mejor atención al cliente y en el que el camarero en este caso no tiene que llevar todo el rato 200 kilos encima. Pero en la barra, ese robot que atendía, realmente fue capaz de servirnos a 20 o a 30. Si tienes un robot que sirve cervezas durante 8 horas, ya te ahorras un camarero. A ver. O 2. Que, por ejemplo, ya te lo conté, un día mi hermana y su marido fueron a un restaurante asiático y el camarero era un robot. El robot llegaba a la mesa con una pantallita, tú en la pantalla táctil pulsabas lo que querías, le dabas a aceptar, se iba, y al rato volvía trayéndote los platos de tu comanda y lo único que tú tenías que hacer es cogerlo. Que eso es verdad, que te voy a decir una cosa, te puede parecer guay así en ese momento, pero habrá gente a la que diga, yo quiero que me lo sirvan en la mesa, yo quiero que venga una persona. Quiero decir... ¿Tú te acuerdas de Passengers? Sí, pero... ¿Hay un camarero? Sí, además es muy chulo el chaval. Ese es el camarero ideal, porque une la interacción humana con el robot. Hasta que se da un golpe en la cabeza y empieza a hacer tics. ¿Vale? Entonces, quiero decir, sí, pero no. Yo creo que en determinadas cosas siempre vamos a preferir la interacción humana, o eso quiero pensar. A ver, una cosa, dependiendo la generación. Las generaciones antiguas, viejas, como llamo yo, mis abuelos, mis padres. Creía que tú y yo. ¿Tú y yo también? Nosotros preferimos interacción humana. Las nuevas generaciones no quieren la interacción porque les parece más rápido lo que es analógico, ¿no? Es completamente digital. Ellos dicen, no quiero ir a hablar en la taquilla, en la ventanilla con un cajero. Quiero hacerlo de esta forma que es más fácil. No quiero estar discutiendo con eso, quiero que me traigan eso. No sé. Yo no te diría hay personas que no, pero... Hay personas que les molesta que el camarero se equivoque. El robot no se va a equivocar. Bueno, no se va a equivocar o sí. No sé. Yo a lo que voy es a que, hablando en este caso de escasez de trabajo, yo creo que no va a haber escasez de trabajo. El problema va a ser lo que he dicho. Un desajuste entre las capacidades de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral. Y un aumento de la complejidad de la sociedad. Por supuesto. Eso estoy de acuerdo. Y entonces lo que tenemos que hacer en este caso es todos hacer un esfuerzo por la digitalización, que no la para nadie. Adaptarnos. El problema es el que piense que esto no va con él o con ella. Entonces, pues esa escasez puede llegar para ti individualmente, porque tú no has sabido adaptarte. Entonces, yo le diría a todo el mundo que todo esto no le caiga de un quinto piso, sino que se vaya preparando. Ya, pero en el pasado, cuando teníamos cambios tan radicales, eran décadas o incluso... Y ahora va más rápido, ese es el problema. De una generación a otra. Pero incluso... Es que tú y yo nacimos con televisor en blanco y negro, sí. Pasamos al color, pasamos a la pantalla plana, pasamos a la táctil, pasamos a lo digital, pasamos a los móviles. Hemos tenido cambios en una generación. Sí, sí. Hemos tenido tantos cambios que no podemos con más. Es de la tele de culo en blanco y negro al smartphone plegable. Claro, es que... en 20 años. Y ahora me dices que tenemos que adaptarnos otra vez y digo, hombre, ya para. Pues no, la vida es así. La vida es adaptación. El medio físico, el medio social es adaptación. Si tú, y además, bueno, es que esto lo dijo Darwin, y el que no se adapta, lo sentimos mucho, pero si no se adapta, ya no deja de existir. Aquí el problema no es una cuestión de que podamos decidir o no. No es parable. A mí lo que me preocupa de todas estas escaseces, que existirán o no. Que hay más, ¿eh? Más. Que hay más. Pero tú imagínate, bueno, tú, háblame... Soylent Green. Bueno. Que es que ese es el resumen de todo lo que estamos hablando. Sí, de todo eso que estamos hablando. Y en esta película, que es una película creo que es del 74, de Charlton Heston, pues que ya la incluimos, de hecho, en el capítulo sobre las 100 mejores películas, porque a mí me encanta. Esa fue elección mía. Hay una escasez de
alimento. Bueno, hay escasez de todo en De todo, general, sí, ¿vale? sí. Porque estamos hablando de un Nueva York del futuro en el que viven 40 millones de personas. Sí. Y consumen a lo bestia. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que hay tal escasez de comida que hay que fabricarla. Y hay una empresa que se llama Soylent que fabrica una serie de galletas súper proteínicas, no sé qué, no sé cuántas. Hay Soylent Green, Soylent Red, hay diferentes Soylent, ¿no? La película se llama Soylent Green. En castellano se llama Cuando el destino nos alcance. No sé si en Latinoamérica sí, se llama sí, igual. sí. Bueno, pues Cuando el destino nos alcance. ¿Qué ocurre en esta peli? Pues que esa escasez de comida la suplimos con lo que no nos cuesta nada de producir, entre comillas, que son... ¿Qué son? Lo decimos, ¿no? Que es del 74. Claro. Las personas que se mueren. Entonces, Sí. es Esa parte es una copia. Bueno, Sí. hay una película después que se llama El Atlas de las Estrellas, Sí. en donde hay una pequeña parte que habla del futuro Sí. y en donde hay un como McDonald's, por decirlo así, Ah, que las chicas todas son asiáticas y todas son iguales sí. y son alimentadas con una especie de batido. Y el problema es que cuando ellas dejan de ser útiles, las licúan y las vuelven batido proteínico para las que están trabajando Ay, y pertenecen a te la voy a empresa. decir una cosa. Pues esto es un problema, porque si os acordáis, el problema de las vacas locas en Reino Unido fue Sí. en parte porque les echaban de comer vacas que se habían muerto, ¿vale? Claro, decíamos. En el pienso mezclaban Me acuerdo desechos de vacas que se habían muerto. de Homer Simpson, ¿no? Y eso provocó, en este caso, la enfermedad de bueno, Priónica. ¿cómo se llamaba? De priones. Sí, pero era Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob, el cerebro espongiforme, Sí, no sé qué. Bueno, Creutzfeldt-Jakob. las vacas locas, para que nos entendamos. Y También. eso fue un problema de alimentación. Cuidado con la alimentación, que no se puede Y jugar con lo que comemos. por eso. Entonces, No te puedes comer otro ser humano. yo no haría lo de Soylent Green, ¿vale? Y me viene a colación otro tema de otra película de ciencia ficción sobre la alimentación, que solo es ese punto, ese momento específico en el que Neo despierta, llega al mundo real, Sí, y se sienta a comer con todos. una gacha blanca. Eso es como un caldo grumoso, realmente. Es como dice el chiquitín, es como el trigo rico. Y sabe a pollo. Es que todo sabe a pollo, porque como no sabían cómo sabía el pollo, así sabe todo a pollo. Claro, es muy triste porque Es una especie de... Cuando tú comes alguna proteína nueva, sobre Sí. todo si tú comes, por ejemplo, ancas de rana o comes, dices, se parece un poco al pollo, un poco más duro, pero parecido al pollo. O sea, el pollo es la referencia nuestra. Entonces, a nivel de alimentación, tenemos referencias en el cine, como hemos dicho, Soylent Green, en Matrix, esa papillita blanca que comen, el problema de alimentación que tiene el mundo en Interestelar, que debido al problema de los cultivos, de que hay una plaga. una plaga que se está cargando todos los cultivos, si no podemos cultivar, nos morimos de hambre. Y si no podemos combatir esa plaga, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y buscar otro planeta. Entonces... Pero hay otras escaseces, por ejemplo, la escasez de atención médica, que aquí me viene a colación una peli que me encanta, que hemos tratado, bueno, salió en la lista también de las 100 mejores porque es muy buena, que es Elysium. ¿Qué ocurre en Elysium, Cher? En Elysium lo que ocurre es que la raza humana, bueno, esa película lleva al extremo la división de clases sociales. Hay unos que están muy arriba y otros que están muy abajo, pero lo de arriba lo llevan al extremo. Generan un hábitat artificial. Sí. Como algunos que hemos leído Mundo Anillo, pues Sí. nos recuerda al Mundo Anillo, donde generan una situación artificial con una biosfera espectacular, con mares, ríos, lagos, y la gente allí vive como los millonarios. Pero además de eso tienen la tecnología para que la sanidad sea gratis, porque una máquina es capaz de curarte de cualquier cáncer. Como el autodoc de Passengers. Exacto. Pero el problema Pero es solo que, para ricos. y los de abajo Pues a pasarlo mal. se joden y no pueden curarse de nada. Entonces, Sí. Elysium es el extremo. Ojalá lleguemos a tener esa tecnología, pero no esa distribución. No, la distribución no me gusta. Hablo de otra escasez muy interesante, que es la escasez de vivienda. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, Ready Player One. Claro, a ver, Ready Player One, los que leímos el libro, bueno, la película, llega un momento en que hay tanta sobrepoblación que esto ya ocurre. En ciertos países asiáticos viven en metros cuadrados, 15, 20 metros cuadrados. Si estamos hablando de que aumenta la población mundial
y necesitamos también más terreno para cultivar, ¿qué ocurre? Pues que se va reduciendo el terreno para construir. Pero en un piso de 15, 20 metros cuadrados tienes cama, habitación, despacho, baño, tienes todo. A ver, que hoy he visto en las noticias un ático, lo llamaban ático, que era un cuadro de contadores de 8 metros cuadrados en la parte de arriba de una vivienda, que aquello y lo alquilaban por 600 euros en Madrid. Sí. Entonces, quiero decir, en Oasis, en Ready Player One, que es en la peli donde sale el universo Oasis digital de Oasis, se ve cómo las personas que viven allí viven en chamizos construidos en la basura. En la basura, básicamente. Y resulta que y no estamos hablando de que sean chabolas, es que vive todo el mundo de esa manera. Pues mira, hay un libro que es denso y se llama Snow Crash. Pues espera un momento, que si no se me olvida. El otro día me enteré que existe una novela, porque a mí me gustó mucho la novela Ready Player One, Sí. la película también me Sí, gustó, sí, sí. no tanto como la novela, pero sí. Sí. Y me enteré el otro día que hay un libro que es Ready Player 2 y ya lo tengo en el disparadero para leérmelo. Pues en Snow Crash, que es una de ciencia ficción, o sea, es un libro de ciencia ficción duro, no es para cualquiera. Sí. A mí me ha costado leerlo porque es largo primero y segundo, tiene mucha ciencia ficción, mucha y se les va la pinza. Pues la gente allí vive en una habitación técnicamente, pero como se entran a la realidad virtual, Sí. y en la realidad virtual compran mansiones para vivir en mansiones. ¿Pero es irreal? Es real, pero es lo que viven. Ah, Y eso llegaremos tarde o temprano. madre mía. Bueno, vamos a hablar de una escasez que me parece a mí que es importante, de que tenemos que discutir. Primero, una escasez que recordé el otro día, que es la biodiversidad humana. Sí. Las especies que son muy parecidas entre ellos generan valga la redundancia, una degeneración genética. Ya lo hemos visto en Waterworld cuando le dicen al protagonista que se junte con alguna del atolón porque necesitan variedad genética. Sí, y lo que pasó con los reyes. Sí, bueno. Y también antes en los pueblos lo sabían. Y cuando iban a fiestas en un pueblo, se llevaban una vaca y se traían un toro para mezclar el gen. Claro. Genoma. ¿Qué ocurre? Eso ha sido de toda la vida. Los países en donde son más radicales, los muy nórdicos, entre ellos se mezclan. Los muy asiáticos, entre ellos se mezclan. Los más racistas que yo he visto son los negros africanos, entre ellos se mezclan. Esto lo que produce es que no haya una mezcla suficientemente buena para que las crías sean fuertes. La diversidad genética, todos sabemos que, como dice José Luis Rodríguez del Puma, un negro con una blanca se ha de casar para que los hijos salgan con plumas de pavo real. Entonces, chicos, chicas, diversidad. O sea, hay que juntarse, porque eso genera, pues chavales y chavalas majas. Mira, algo curioso a nivel estadístico, algo curioso es que cuando un germen ataca, no importa lo fuerte que sea, si todos son iguales genéticamente parecidos, acaba con ellos. Con todos. O sea, puede acabar con un 95-99%. Pero si hay mezcla genética, no importa qué tan fuerte sea el germen, un 20 o un 30% sobreviven. Estoy convencido, porque son resistentes. Claro, yo estoy convencido que, por ejemplo, temas como el COVID o como la mal atribuida gripe española, que no era española. No sé si lo sabéis. Al final no fue española. No era española. Le echaron el muerto y al final descubrió que no era. No era española, pero bueno, el caso que lo que ocurre es que si hibridamos las genéticas de la gente, eso refuerza nuestra especie. Claro, porque cuando tú heredas la mitad del sistema inmune de tu madre y la mitad de tu padre y son realmente diferentes los dos, tienes una gran probabilidad de defenderte contra los virus que vengan. Por supuesto. O las bacterias. Sí. Bueno, pero hay otro déficit, otra escasez que lo leí. Un libro que además lo busqué en ChatGPT. Tengo que decirlo porque además le pregunto y me responde libros muy interesantes. ¿Qué es la cura? La cura. Y marcaba, y decía este libro, y leí el resumen y dije, no entiendo por qué es un déficit, por qué hay una escasez. Pues este libro habla de la escasez de la inteligencia humana. Oh. No es que hable de políticos, habla de que es una escasez de que un virus... A ver, un resumen, voy a contar un resumen. Bueno, no es de la inteligencia, sino más de la memoria, ¿no? Sí, pero bueno, va todo mezclado. Va todo mezclado. Están intentando curar la enfermedad de Alzheimer. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro cerebro está protegido por la barrera hematocefálica que no nos permite pues que nada pase.
o sea, los nutrientes, y evita que entren bacterias y virus. Pues intentan de que, como algunos virus entran, que un virus entre y un virus retroviral, que son de los que mezclan el ADN. Como el SIDA. Exacto, mezclan su genoma con las células. Ujú. Entonces, meten un virus retroviral para que meta información y modifique Sí. y evite el Alzheimer, Ujú. la cura supuestamente. ¿Qué pasa? Ese virus está en contacto con otro virus Ujú. por un fallo. Sí. No va a contar el libro, pero un fallo. Y ese virus muta y empieza a extenderse de forma como un resfriado Ah, por el aire. ya. Pero de una forma como si fuese una pandemia de gripe. Ujú. Pero lo que consigue es de que Buah. las personas empiezan a sufrir de Alzheimer a cualquier edad. Pues te voy a decir una cosa. Si se transmite por el aire y produce eso, Pues entonces hay una catástrofe Ten- global Buah. en donde en pocos días las personas pierden sus recuerdos. Y un ser humano sin recuerdos es que no sabe poner ni el microondas. no saben abrir una lata de comida. No. Entonces te mueres en tu casa encerrado porque no sabes abrir con la llave de la puerta. No, porque al final resulta que si esto se contagia, no hay suficientes personas para... Porque yo lo he vivido y he visto casos de Alzheimer. Que no y- recuerda nada. No, y que son personas que no son capaces, por desgracia, de valerse por sí Nada, mismas. pero incluso se los Entonces olvida, necesitan que alguien... hasta comer se los olvida. Claro, eso es, y necesitan que alguien les cuide. Entonces, si esto se generaliza, no habría suficientes personas para cuidar a los que están mal. Pues exactamente. Y- Este libro es La cura de Glenn Cooper. Mira, me está dando un mal rollo. Es buen libro. Hay que decir que, como siempre, hay un pequeño porcentaje Que no de han la población sabido terminarlo. que son un pequeño porcentaje que son resistentes Ya. al virus y Menos mal. Pues eso es porque se han juntado, como he dicho antes, como dice José Luis Rodríguez del Puma. No lo vuelvo a repetir, pero escuchad la canción que lo dice claramente, que hay que mezclarse. bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, algunos libros, algunas cosas pequeñas, por ejemplo, Sí. Cixin Liu, Mm. que es uno de Que mis tú eres favoritos. súper fan. Fan porque lo conocí hace poco y la verdad es que escribió El problema de los tres cuerpos. Ujú. Entonces aquí hay una escasez de conocimiento. Mm. ¿Por qué? Porque una especie alienígena manda una tecnología muy avanzada y lo que hace es que evita que nosotros avancemos científicamente. Qué malvados. Sí, porque somos... Bueno, no somos- cuentes mucho que me la tengo que leer. Somos rivales de ellos, entonces lo que hacen es... entonces- somos rivales. Claro, entonces, Mm. entonces la raza humana nos evitan el método científico, porque si tú haces un método científico y siempre te da un resultado diferente, Mm. pues no No, puedes, no das con- no puedes das- aprender. No, claro, Entonces- porque tienes que hacer experimentos y que te den Entonces, el mismo claro, resultado entonces- para que tú deduzcas Es que la eso escasez- funciona. La escasez del conocimiento. Va, madre mía, es importante. Yo te diría que hay otro que me gusta mucho, que es El fin de la eternidad de Isaac Asimov. Habla de una organización llamada Eternidad que administra los recursos a lo largo del tiempo. El tema del libro es que se enfrenta con dilemas éticos sobre la escasez porque su misión es preservar la humanidad. Y el tema Claro. de regular El rollo es el siguiente. los recursos. El rollo es el siguiente. Ellos manejan desde el cero, de la creación Sí. del universo del cero, hasta el siglo 700.000, o algo así, 70.000. Siglo 70.000. Del siglo 70.000 no pueden pasar, no sé por qué, hay una barrera. No tienen posibilidad. Sí, no, hay una barrera, no sé por qué, pero ya tienen ellos suficiente con 70.000 siglos Ya vale. para corregirlo. Lo que ellos hacen es intentar vigilar la línea temporal Ujú. para que la raza humana no se autodestruya. Ya, Y ellos viven fuera del tiempo. ya. O sea, no les afecta el tiempo porque No, no porque viven fuera del tiempo. O sea, ellos entran, por ejemplo. son un poco como en Interestelar que dominan el tiempo como si fuese una dimensión más. Sí. Pueden, sí, pueden, sí. bueno, pueden. Sí, tienen una TARDIS Sí, una TARDIS. en la que pueden viajar. Entonces, por ¿Quién ejemplo, tuviese una TARDIS, por favor? Por ejemplo, si supongamos que tú eres un ingeniero Ujú. joven, como eres ahora, Sí. y vas a ir a una reunión y en esa reunión vas a aprender una ecuación matemática y un conflicto mental tuyo en Ujú. el que vas a poder generar una nueva fórmula para energía termonuclear, Vale. ¿vale? Y tú vas a generar fórmula Sí. y otros más generarán armas termonucleares que llevarán casi a la extinción de la raza humana. Ujú. Entonces, tú hoy tienes por la mañana que ir a esa charla Mm. en otra ciudad. Vale. Pues cuando llegas al coche y dices, no tengo las llaves, las he perdido. Mm. Eso no ocurrió en la línea original de tiempo. Oh. Lo que ocurrió fue que alguien de la eternidad apareció y cogió las llaves que tenías en la mesilla de noche y las puso debajo de la cama.
¡Qué cabrón! Entonces tú pierdes las llaves del coche, pierdes el avión que tiene que llevarte a Y esa todo ciudad. eso genera Genera de que tú evites aprender el conocimiento y evitas una guerra termonuclear Toma ya. y la raza humana se preserva. Y ese es el fin de la eternidad. ¡Qué bueno! Vale. Se me ocurren algún ejemplo más de películas y de libros que hablan sobre escasez. Hemos hablado ya de Elysium, hemos hablado del día de mañana, ¿no? Y que en este caso habla sobre un evento climático que cambia el tiempo y entonces de repente la raza humana se ve abocada a una edad de hielo. Pero más allá de los cambios climáticos, más allá de los efectos de una guerra, ¿a ti qué es lo que realmente más te fastidiaría tener escasez? En este momento que me fastidie, pues lo típico, la comida, el agua, eso me fastidia. La libertad, por supuesto, la perdemos cada día más. Pero sí, imagínate Pero que hay una cosa. yo te dijese, ¿qué es lo que más te fastidiaría? Mira, hay una cosa que yo creo que la raza humana cometemos el error de creernos que somos muy inteligentes. O sea, tenemos la idea de que somos todos personas civilizadas porque manejamos un coche y tenemos un ordenador y un smartphone. Pero no sabemos nada. O sea, en teoría tenemos la falacia del conocimiento, porque realmente no tenemos el conocimiento. Sin todo eso no podríamos sobrevivir. Sí, ¿no? pero lo que más me preocupa en este momento es de que yo veo de que, igual que los romanos tuvieron un ascenso, una meseta y después un declive, nosotros hemos tenido un ascenso muy vertiginoso, con llevar el hombre a la luna, los ordenadores, toda esta tecnología, las inteligencias artificiales, pero yo creo que una parte de la población nuestra está llegando a la meseta, incluso el declive. ¿Por qué? Porque la gente joven, siempre los viejos nos quejamos de los jóvenes, pero vemos de que el esfuerzo, la constancia, el deseo de superación está desapareciendo. Lo que el ser humano antes tenía, que nos llevó a la luna. Yo creo que esto, Cher, es la edad. Ya, ¿vale? Ya, por eso. Entonces, a mí lo que realmente me preocupa... Porque me pasa a mí también. A mí me preocupa, yo no sé si si es así. Pero a mí me preocupa que yo veo a la gente joven y dice, a ver, si puedo bien, y si no, pues ya veremos, ya veré qué hago. Y uno decía, no, yo cuando éramos niños, yo quiero ser, yo quiero ser bombero, yo quiero ser abogado, teníamos sueños y deseos. O sea que en este caso lo que estás hablando es de escasez de motivación. Claro, de motivación, de deseo. El ser humano, ¿qué tiene? Tiene el deseo. Nosotros soñamos algo y lo conseguimos. Nosotros soñamos algo, picamos mucho. Claro. Y si eso lo conseguimos. Pero igual que soñamos, no sé, por ejemplo, la locomotora. Lo soñamos antes de tenerlo y lo construimos. Sí, claro. Soñamos rascacielos, los construimos. Soñamos todo y después de soñarlo lo construimos. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de nuestro siguiente capítulo, ¿no? Un capítulo que yo llevo pensando, creo que desde que iniciamos esta aventura del podcast y desde que me propusiste hacer una grabación semi-radiofónica. El próximo capítulo es un capítulo que yo no entiendo muy bien. Bueno, el de los ordenadores sí. A ver, no, es que justamente los ordenadores yo creo que entendí hasta la calculadora. ¿Hasta cuál? ¿Hasta la Casio? Sí, hasta la Casio 3000 que vendían. Pero claro, cuando tú me dices un ordenador, yo por ejemplo, tengo en ese momento enfrente un portátil, yo tengo las nociones básicas de cómo supuestamente funciona, pero no lo entiendo. Un superordenador ya me queda muy lejos. Y la computación cuántica, eso me suena demasiado a Marvel y las últimas películas que hacen. Pues bueno, vamos a explorar en el próximo capítulo lo que son los superordenadores en la ciencia ficción, porque aparecen recurrentemente, tanto en libros como en películas. Sí. Oye, Dave, ¿qué quieres que haga? Bueno, quiero decir que los superordenadores están en la ciencia ficción desde que el mundo es mundo, desde que la ciencia ficción es ciencia ficción. Entonces haremos un capítulo solo para hablar de lo que es la computación y las grandes computadoras, del origen de las mismas, las películas que hay. Que hay un montón además. Eso es. Después una de computación cuántica, claro. Claro. Pero yo creo que además serían como 3 capítulos enlazados, porque después seguiría cerebro digital. Sí. Que sería como el fundamento, esos 2 capítulos. Pero el cerebro digital yo creo que lo vamos a dejar para un poco más adelante porque todavía lo estoy cocinando. Entonces, ahora vamos a sentar las bases con las supercomputadoras, con lo que pueden hacer los superordenadores
de hoy en día y lo que han hecho durante toda la historia. La computación cuántica. Y luego haremos otro capítulo con lo que podemos vislumbrar que será la computación cuántica del futuro, que hoy en día está en súper pañales. Bueno, está sin pañal. Ahora mismo está sin pañal. Y lo intentaremos hacer aterrizados para los seres humanos. Sí, normales. Porque os voy a decir una cosa. El tema de la física cuántica, yo no soy físico ni soy cuántico. Voy a intentar que lo expliquemos lo más asequible posible para que la gente lo pille, y además es que creo que es muy interesante. Sí, pero si lo hicimos con el viajes en el tiempo, podemos hacer esto también. Si hicimos viajes en el tiempo, pasado, futuro, capítulos 2 y 3, bueno, eso lo podemos replicar. Bueno, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, Adiós. adiós. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.